Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y ustedes recuerden que estamos viendo ya hace un par de semanas este estudio acerca del Evangelio y el evangelismo. ¿Ya? El Evangelio y el evangelismo, que es fundamental para nosotros como iglesia tomarlo, ¿no es cierto? Y por supuesto, como lo dijimos desde un principio, no solamente conocerlo, sino que incorporarlo de tal manera que sea algo propio de nuestra, si pudiéramos decir, nuestra cultura como cristianos, como iglesia, el conocer bien la semilla que es el Evangelio y por supuesto una vez conociendo bien el Evangelio, cómo compartir ese Evangelio. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que el tema del Evangelio propiamente tal, el mensaje, ha sufrido distorsiones en el tiempo y mucho de lo que hoy día se habla o se dice que es el Evangelio no es el Evangelio. Entonces, es interesante e importante eso porque esto es algo que teóricamente debiera ser como muy conocido y muy normal entre nosotros los cristianos, pero resulta que no es así, vemos que efectivamente hay una distorsión en el mensaje y si hay una distorsión en el mensaje, obviamente se distorsiona el resultado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Recuerden que cuando estamos hablando de evangelio y evangelismo, estamos hablando también de que no podemos dejar de considerar estas tres verdades que debemos recordarlas siempre. Dios es soberano, los cristianos somos llamados a predicar el evangelio al mundo como la principal misión que tenemos como iglesia, y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable son dos verdades que la Escritura nos entrega, nos dice, ¿no es cierto? Hay amplísima cantidad de textos relacionados con ambas verdades y ambas verdades de alguna manera resultan un tanto difíciles, por no decir muy difíciles de conciliar desde el punto de vista humano, pero son dos verdades bíblicas. Sin embargo, el foco nuestro no es ni siquiera el cuestionar la soberanía de Dios, ni tampoco minimizar la responsabilidad del hombre, sino que la misión nuestra es enfocarnos en esto. Todo lo que en una iglesia ocurre y transcurre, la formación, la preparación, Efesios dice, ¿no es cierto?, que somos preparados y Dios da dones a hermanos en la iglesia para formar, para preparar, para, dice, la obra del ministerio. Eso significa entonces que hay un ministerio y la misión principal y quizás la única misión que como iglesia tenemos nosotros es el evangelio y evangelizar, ¿ya? Bueno, y recordar que el evangelio es un mensaje de un hecho que ya Jesús, de algo que Dios ya hizo eso, ¿ya? Y por lo tanto nosotros estamos hablando sobre un hecho concreto, un hecho que está comprobado, un hecho histórico del cual podemos nosotros dar absoluta certeza. Ese mensaje hay que explicarlo, ese mensaje tiene una clara advertencia y ese mensaje tiene un llamado y ese llamado es al arrepentimiento, ¿ya? Cada uno de esos aspectos los hemos ido desglosando y cuando lleguemos ya un poco a hablar, entre comillas, de la mecánica del evangelismo como acción, vamos a ver que estos aspectos son fundamentales a la hora de considerar cuál es, entre comillas, el parlamento en la comunicación de este mensaje, porque el evangelio es un mensaje y el evangelismo es entregar ese mensaje. Recuerden eso, o sea, cuando hablamos del testimonio, hablamos de una serie de cosas alrededor del evangelio, son eso, son cosas alrededor del evangelio. Si yo no he comunicado el mensaje del evangelio, no he hecho evangelismo, ¿ya? Invitar a una persona a la iglesia no es hacer evangelismo. Es importante, es muy bueno, claro que sí, pero evangelismo dice relación con el mensaje. Si no se ha entregado el mensaje, no se ha hecho evangelismo, ¿ya? Porque el mensaje tiene una advertencia. La invitación a la iglesia puede rechazarse o aceptarse en otra oportunidad y bueno, eso no trae consecuencias eternas, pero rechazar el mensaje sí trae consecuencias eternas, ¿no es cierto? Así como recibirlo, ¿ya? Bueno, también lo vimos eso. Y algo que revisamos la semana pasada, básicamente o principalmente, perdón, relacionado con estas preguntas de carácter reflexivo. Probablemente no están
redactadas quizás con todo lo que es el sentir que traté por lo menos de plasmar acá, pero el acto de evangelizar o la acción de evangelizar necesitamos nosotros verla muchísimo, infinitamente más allá que el hecho de entregar una información. El mensaje es información. Y ya acabo de decir que si no hay esa información, no se ha dado el mensaje del Evangelio, entonces no he evangelizado. Sin embargo, no es solo entregar una información. El Evangelio es algo que ha transformado mi vida, es algo que sigue transformando mi vida, es un hito en la historia de mi vida. Hay un antes y un después de mi conversión. Hay un antes y un después en reconocer que soy un hijo de Dios. Hay un antes y un después en la historia de mi vida, así como en la historia de la vida de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y eso es algo que tiene que estar y ser parte de nuestro ser, es la esencia de lo que somos. Una de las cosas que el cristiano debiera hacer, por eso dice, gozaos en el Señor siempre, ¿no es cierto? Les repito, gozaos. Y es una exclamación del apóstol Pablo, porque debe ser esto parte también, y gozarse no significa andar con una sonrisa todo el tiempo, aunque quiera Dios la mayoría del tiempo sí, ¿no es cierto? Tenemos nosotros los cristianos, somos los únicos seres sobre esta tierra que tienen verdaderas razones por las cuales sonreír. Verdaderas razones por las cuales sonreír, verdaderas razones por las cuales tener alegría. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de plasmar a través de estas preguntas que son de carácter general, pero de una evaluación personal. Porque, les vuelvo a insistir, hay una dicotomía y hay una contradicción vital cuando alguien se declara cristiano y su vida está más bien envuelta en raíces de amargura, o no hay una diferencia mayor y casi como gato mirando para la carnicería, siempre está mirando el mundo y lo que se está perdiendo en el mundo, ¿ya? Entonces, eso, hermano, es algo que espero yo a través de esto, porque el estudio podría haber sido mucho más corto probablemente sin haber considerado tantos aspectos previos y haber enseñado quizás un par de, entre comillas, técnicas, por llamarlo, y por favor esto entre comillas, porque no encuentro otra palabra, sistemas o formas, de poder compartir el Evangelio, ¿ya? Pero eso no va a tener el sentido y la profundidad si antes esto no llega a producir o a recordarme, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no es cierto?, cómo este evangelio cambió mi vida y cómo este evangelio sigue cambiando mi vida. Cuando el apóstol Pablo dice, yo no es que lo haya alcanzado, sino que me extiendo hacia adelante, sigo trabajando, sigo esforzándome por amor a Cristo. Entonces es una vida de pasión, de entrega, con todos los elementos de una vida tan plena desde todo punto de vista del apóstol Pablo, pero también una vida sumamente difícil si lo miramos en términos humanos. Entonces, todo eso es parte del proceso del Evangelio, porque cuando voy a enfrentar a un inconverso no le voy a entregar solamente una información, ¿ya? No le entrego solamente una información, sino que le estoy traspasando algo más, que es en definitiva cuando los fariseos toman prisioneros a los apóstoles y entonces después de haberlos cacheteado o castigado y los sueltan, ¿no es cierto?, ellos reconocen y dicen, en verdad esta gente había estado con Jesús. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos estaban impregnados de cómo era Jesús. Jesús era algo que una persona absolutamente cautivante desde todo punto de vista. No como nosotros pensamos, Jesús quizás no tenía lo que el mundo llama carisma, pero Jesús cautivaba por su amor, por quien Él era en todo el ser, toda su conducta. Entonces, los apóstoles, ahora tomados y habitados por el Espíritu Santo, igual que nosotros, reflejaban esa vida hacia una comunidad que decía creer en Dios, pero estaba sumamente y totalmente lejos de Dios, ¿ya? Entonces, esto, hermano, es fundamental porque a partir de hoy comenzamos a ver un poco ya más profundamente algunos aspectos doctrinales, pero que una vez más, complementando en lo que reflexionamos la semana pasada, es recordar un poco lo que Dios hizo por nosotros
Y cuando digo un poco, y esa es la razón, por ejemplo, por la cual el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor. Dijo, cada vez que estén juntos, por ejemplo, hoy, si quisiéramos hacer nosotros, podríamos hacer Santa Cena, porque cada vez que estemos juntos, Él dijo, nunca se olviden de lo que hice por ustedes, de que ustedes son salvos por gracia. Nunca se olviden, porque en el momento que empezamos a olvidar eso, empezamos a perder la esencia de quiénes somos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. bueno, este que es un pasaje que muchas veces los cristianos malentendemos, porque de alguna manera se asume el concepto de mundo con toda la gente y ni siquiera es lo que dice el texto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y hay una cláusula, por llamarlo de alguna manera. Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Eso hace una división inmediatamente, porque la gran mayoría no cree. Por lo tanto, ese concepto de mundo que está asociado a los que creen, no a los que no creen. ¿No es cierto? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y nosotros sabemos que creemos porque Él nos ha dado esa fe. Efesios 2 dice, ¿no es cierto?, que la salvación no es por obra, es por gracia y por la fe, y este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe, yo creo en Dios porque Dios me dio la fe para creer en Él. Y eso mata cualquier ego personal, cualquier mérito personal. Aquella persona que dice que no, que él eligió y no acepta que eligió porque Dios lo eligió primero, está diciendo, ¿sabes qué? Dios hizo una parte y yo hago la otra. Y la pregunta es, un muerto, ¿qué puede hacer? Es como que yo quiero construir, no sé, una casa y le digo, y estoy al lado de un cementerio con 25 lápidas, ¿no es cierto? Y yo hago el radier todo ya, listo, cabrón, está la obra en verde, ahora ustedes saquen los detalles. Voy a volver en 10 años más y va a estar igual. En 20 años más va a estar igual, porque están muertos. Y la condición de muerto espiritual es exactamente lo mismo. No hay nada en mí, espiritualmente hablando, no existe, porque estoy muerto espiritualmente, que pueda aportar a. ¿Ya? Y la gente más orgullosa es la gente que cree que ha tenido algún mérito, que ha hecho una elección, ¿no es cierto? Incluso la salvación es resguardada por Dios. Ni siquiera nosotros cuidamos la salvación. No hay doctrina más orgullosa que aquel que cree que la salvación se pierde. Porque eso significa entonces que la salvación depende de mí. La mantención de la salvación depende de mí, y eso es imposible. Juan 3:16, Dios amó al mundo. Y yo soy parte de ese mundo que Dios salvó porque me dio el don de la fe. Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Yo, ¿cierto?, soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Esa palabra conocer, recuerden, es una palabra que hemos repetido muchas veces, que es la palabra ginosko, que significa una relación de intimidad. No es solamente que tengo alguna información tuya. Nosotros tendemos a decir, no, si yo lo conozco, y la verdad que no lo conozco, ¿no es cierto? A lo más decimos, me lo conozco de vista, ¿no es cierto? Pero esto es algo de una relación, y dice que mis ovejas me conocen. Versículo 27 del mismo Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, comenzamos a seguir a Dios, no porque ahí nos convertimos en ovejas, sino porque ya éramos ovejas, y en ese momento entonces escuchamos el llamado de nuestro pastor y fuimos hacia Él. ¿Ya? Juan 17, 6 al 11. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿No es cierto? Entonces dice, he manifestado tu nombre, versículo 6, a los hombres, seres humanos, que del mundo me diste. Del mundo me diste. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo está asociado con estos, los que el Padre le dio al Hijo. ¿No es cierto? No ruego por el resto que no me diste, que están en el mundo también. ¿No es cierto? Por eso dice, no ruego por el mundo. No hay una contradicción. Uno tiene que aprender a ensamblar las cosas conforme a cómo es la idea de pensamiento, en este caso el apóstol Juan. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos hizo sus ovejas, nos hizo sus hijos, nos hizo sus herederos. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, entonces ahí está todo el orden de lo que es el proceso de la redención, que vamos a ver más en profundidad, ¿no es cierto? A los que predestinó cuando lo hizo antes de la fundación del mundo, a esos dice que en un momento lo llamó. Por ejemplo, a mí me llamó hace 27 años atrás, ¿ya? Pero yo ahí escuché el llamado, pero mi predestinación estaba antes de la fundación del mundo. Yo ya era una oveja de Dios y Él, ¿no es cierto?, dejó que anduviese esos 26 o 25 años sin Él, con un propósito, hasta que escuché su voz, ¿no es cierto?, y fui hacia Él. Fui hacia Él. Lo mismo contigo, tú tienes una fecha en que escuchaste la voz de Dios, pero fuiste a Él no porque en ese momento te convertiste en oveja, sino porque ahí escuchaste la voz de tu pastor, porque antes escuchaste seguramente, al igual que yo, cientos de voces y en alguna parte fuiste o en alguna parte estabas, de alguna parte saliste y fuiste hacia el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Nos predestinó para salvación. Nos predestinó para salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un infierno. Cuando nosotros como cristianos nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo Jesús por ti? Murió por mis pecados. Y eso nos suena a veces como tan mecánico, y por eso la idea es reflexionar en esto. Yo sé que sabemos que hay un infierno, sabemos que por lo menos todos los que estamos aquí esta noche como iglesia sabemos y hablamos de la gracia de Dios al tomarnos por el puro afecto de su voluntad, sin ningún merecimiento nuestro, sin nada de eso, ¿no es cierto? Pero reflexionar en eso es parte de lo que estamos viendo, la pregunta de cómo está cambiando o cómo sigue cambiando el Evangelio en mi vida, porque esto sigue estando vigente. Nosotros somos salvos por gracia de Dios y ese es el combustible que tiene que mover la pasión por evangelizar. Y entendiendo la pasión por evangelizar, no me estoy refiriendo a actividades. Tenemos suficientes inconversos a nuestro alrededor a quienes compartirles el mensaje del Evangelio para estar haciendo actividades. Y no estoy en contra de las actividades, pero muchas veces las actividades se asocian con el hecho de evangelismo solamente. Entonces nosotros tenemos una actividad evangelística al año, podrá decir alguien, como alguien dice, ¿no es cierto? Y he escuchado yo, nuestra actividad evangelística, nosotros tenemos 3 actividades evangelísticas importantes, o la importante en el año, esta y las pueden hasta nombrar. ¿Y el resto del año? Entonces sí, no estoy diciendo que no sea eso, pero no descansamos y ni debemos descansar en eso. Tiene que ser la dinámica, de lo contrario Jesús nos habría traspasado técnicas para hacerlo, pero Él, ¿qué es lo que hizo? Vino y estuvo con nosotros, y no solamente estuvo con nosotros, sino que vivió con nosotros, por nosotros y murió por nosotros. Entonces, la relación y lo relacional es la clave en esto.
Tenemos suficientes vecinos, y estoy hablando por mí mismo, suficientes vecinos perdidos, inconversos, que necesitan escuchar el mensaje de salvación, que para pensar en hacer una actividad como tal. ¿Ya? Yo sé que esto lo vamos a tratar más en profundidad y espero aclararnos bien el panorama cuando veamos ya la evangelización como acto, como actividad en el sentido de parte de nuestra vida, Que no estoy diciendo que no hagamos una actividad quizás el día de mañana o aprendamos a compartir el evangelio con gente que nunca hemos visto o conocido, ¿ya? Pero entender la importancia de tener una mente evangelística. Siempre hay una oportunidad de compartir y Dios, cuando estamos en sintonía con eso, las oportunidades van a empezar a saltar día a día a nosotros y aprender y habilidad de tomarlo. Hay un infierno, hermano, dice Mateo 7 que la puerta es estrecha y la puerta ancha te lleva a la perdición. Perdición es el infierno. Veamos Mateo 25:30. Los otros ustedes los ven, por favor, los anotan si quieren. Hay muchísimos más pasajes. ¿Por qué? Porque esto es un tema recurrente en los evangelios. Somos salvados del infierno. La palabra infierno, ¿no es cierto?, viene de la palabra Gehenna, que era el lugar del basural donde se quemaban la basura en Jerusalén y siempre estaba con fuego y siempre estaba llena de gusanos, que es sinónimo de pudrición, y eso es lo que está diciendo ahí cuando relata esto. Hay personas que homologan el infierno con el lago de fuego y puede ser, o sea, en el sentido del nombre no es tan relevante, o sea, eso es un concepto teológico. Infierno, Gehenna, Hades, Seol, ¿no es cierto? Lago de fuego, como sea, todos esos lugares son de tormento. Y nosotros no vamos a ir a ninguno de ellos. No vamos a ir a ninguno de ellos. A lo más llegaremos al sepulcro, y ahí llegaremos al sepulcro llegará nuestro cuerpo, porque ahora, en la dispensación del cumplimiento del plan de Dios en la persona de Jesucristo, nosotros, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Los santos del Antiguo Testamento, los que murieron como justos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tenían que pasar un tiempo en el seno de Abraham, no podían ser llevados a la presencia del Señor, porque aunque murieron justos para su época, no estaban justificados por Cristo. Y por eso es que Él muere y desciende y dice, predica a los espíritus encarcelados, y después se los lleva a todos a la presencia del Señor. Nosotros ni siquiera daremos esa vuelta por el Seol. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? A esto se está refiriendo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya, tinieblas de afuera, ¿no es cierto? Leímos el 22:13, no, ¿cuál leímos? 25:30. Ya, Marcos 9, 43 y 47 y 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya. Juan 8, 12 y 24. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy
en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos salvó del infierno. Romanos 8, 31 al 39. Es un pasaje largo. Esto es para que tengamos seguridad de salvación. El que nos salvó es el que sostiene la salvación. Dice que nadie puede arrebatarnos de su mano. Si estamos en su mano, nunca seremos arrebatados de su mano. No hay poder que pueda arrebatarnos de su mano, ni siquiera nosotros mismos. Pablo dice, yo quisiera ser anatema por causa de ustedes. Sí, Pablo, pero no vas a ser anatema, porque no es lo que tú quieres, es lo que yo determiné. Y yo determiné que tú seas salvo y lleves el evangelio a la gente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la seguridad de la salvación está ahí. No deja ninguna duda y cubre todos los espectros, alto, profundo, potestades, principados. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ese todo aquel que en Él crea hace un quiebre entre los que creen y no creen, y creemos por lo que dice Efesios, que vamos a ver ahora, Efesios capítulo 2. Yo sé que ahora a esta hora están un poco cansados y hay mucha teología, pero Efesios 2, primero 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa. Ese pasaje, hermano, es clarísimo de la condición de muertos espirituales. Estábamos muertos espirituales, separados de Dios, hijos de desobediencia e hijos de ira, igual que los demás, que hizo Dios por nosotros. Por eso es que no hay nada, por eso es que nosotros aquí entendemos por qué la salvación no puede ser por obras. ¿No es cierto? No puede ser por obras. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros hacemos no solamente está manchada por nuestro pecado, sino que además, cuando hablamos de la condición que teníamos como hijos de ira, significa que nosotros estábamos completamente desprovistos de justificación delante de un Dios justo. Y por lo tanto, lo que está diciendo ahí entonces es efectivamente que esa era nuestra condición. Ahora,
entendiendo esa condición, porque seguimos el hilo conductor del mismo capítulo 2 que está hablando aquí Pablo, llegamos al versículo 7, 8 y 9. De ahí mismo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces lo que va a hacer a continuación, o lo que va a describir a continuación del versículo 8, tiene que ver con qué cosa, con mostrar en el tiempo venidero, ¿qué cosa? Su abundante riqueza de gracia. Tú y yo no tenemos participación en eso porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo es que se va a manifestar la gracia de Dios? Tomando el 2% que yo tenía y colocando él el 98%, no, ese 2% me cuenta como obra. Como obra. Y cuando la gente no acepta eso y no puede creerlo y refunfuñe, ¿sabes qué? Normalmente gente orgullosa. Gente orgullosa que no acepta que estaba muerto y podrido espiritualmente y que lo único que merecíamos era el Gehenna, el lago de fuego, ¿no es cierto? Y llenarnos de gusano por los siglos, los siglos, los siglos. Y que si Dios hubiese hecho eso, estaba en su justicia y no merecíamos. ¿Cierto? Si no entiendo eso, no puedo tomar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios y la palabra gracia es algo tan grande que nosotros entendemos como gracia, como un favor inmerecido. ¿Cachai? Y casi como que nosotros le hacemos un favor inmerecido al que nos cae mal, que nos pidió agua y le dimos agua y ya, y tuvimos gracia, decimos. Entonces, también es importantísimo eso que lo veamos a la luz del concepto teológico. Porque después dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Ahí está, por gracia sois salvos. Para que se exprese la gracia, ¿no es cierto?, perfecta de Dios, tiene que haber una condición absoluta de parte de quien lo recibe. Y esa condición absoluta de parte de los que lo recibimos, que somos nosotros, es que estábamos muertos espiritualmente. Hijos de ira, igual que los demás. Igual que los demás. Romanos dice, de una misma masa hace vasos de honra y deshonra. Y cuando Pablo interpreta a cualquiera de nosotros que dice, bueno, entonces, ¿cómo va a poder resistir a alguien a la voluntad de Dios? Y la respuesta es, ¿podrá el barro decirle al alfarero qué hacer? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer vasos de honra y vasos de deshonra? Todo esto es para entender, y aquí esto que estamos viendo, que parece que no tiene que ver con el evangelismo, es y debe ser el motor, porque somos salvos por gracia. Entonces salimos a predicar y a comunicarle el evangelio de salvación a personas que estaban en la misma o que están en la misma condición que estábamos nosotros. Y por eso es que Dios nos manda con un mensaje tan específico y nos manda a amar a las personas. No a hacerle falsas promesas, a amarlas, diciéndole el verdadero evangelio, de manera tal que cuando las ovejas de Dios que están en el mundo en este momento escuchen la voz de Dios, se vuelvan a Él. Por eso la responsabilidad que nosotros tenemos es ser fieles, garantes y testigos del mensaje que se ha dado de hace 2000 años. Porque nuestro propósito no es atraer personas, es atraer ovejas que están en medio de las personas. Porque si nosotros queremos atraer personas, es por eso que las iglesias cristianas están llenas de inconversos. Llenas de inconversos, de gente que cree que es cristiana y que incluso le han garantizado que es cristiano y no lo son. Y eso sí que es un crimen. Eso sí que es un crimen. Y esto no es falta de amor. Por eso es que oramos por inconversos, por eso es que tenemos que ser fieles en el mensaje, por eso tenemos que rogar. Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. ¿No es una información dada sin corazón, sin amor? Pablo, él lo quieren hacer sacrificio y lo declaran a él Zeus y al otro, ¿no es cierto?, Apolo. ¿Y qué es lo que dicen entonces? No, y se tiran al suelo y dicen, por favor, de esto venimos a hablarle, que se vuelvan de esto. No somos nosotros. Entonces, todo esto, hermano, pues dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto, ¿qué es lo que es? ¿La gracia? No, es la fe. Dios nos da la fe. Tú crees en Dios
y le crees a Dios porque Dios puso su fe en ti, en mí. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo, maestro de la ley, conocedor del Antiguo Testamento probablemente en toda su extensión. Sin embargo, cuando va donde Jesús le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si yo no estuviera con él. ¿No es cierto? Quizás Nicodemo pensaba, mira Nicodemo, sentémonos a conversar aspectos doctrinales. ¿Qué le dice el Señor a Jesús, a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No importa quién seas, cuánto sepas, si no has nacido de nuevo, no vas nunca a entender este libro espiritualmente. Nunca jamás. Tú tienes que nacer de nuevo. Por eso que el evangelismo, cuando lo veamos también, no es apologética. La apologética se hace contra los falsos profetas y los falsos maestros, las falsas doctrinas. El evangelio es un mensaje bien específico. Bien específico. ¿Ya? Y después dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros como chilenos o como latinoamericanos, la palabra obra, inmediatamente la asociamos con caridad. ¿No es cierto? Pero la palabra obra es toda acción humana tendiente a algo. Si yo digo que yo creo y la fe es mía, eso es obra. Eso es obra. Si yo estoy orando por un inconverso y le comparto el evangelio y ese inconverso el Señor le quita el velo, ¿no es cierto? Que es lo que muchas veces decimos, chuta, yo oraba todos los días por ti, y como el Señor, te gané para el Señor, dicen algunos frescos. No hemos ganado nada. Somos siervos inútiles. El otro día alguien se horrorizó porque dijimos, ¿no es cierto?, que Dios no nos necesitaba. O sea, si Dios, el Dios todopoderoso, necesitara de alguien tan picante como yo no creo en él. No creo en él. O sea, un Dios que tiene ese nivel de necesidad, de necesitar personas, de rogarle a las personas. No, todo lo que nos da es por gracia y nosotros lo hacemos por gracia. Los resultados en él son de él. Los resultados no son míos, son de él. La responsabilidad mía es en amor predicar el evangelio. Y eso nos quita también un peso de encima. Cuando la gente cree que depende de los sistemas, de los métodos o de lo que nosotros hacemos o no hacemos, ¿no es cierto? Yo no sé quién podría dormir cargando con ese peso. De que la salvación de mi vecino, de esto depende de mí. ¿Te imaginas el peso de eso? De que las almas que están en el infierno, gran parte de esas almas que están en el infierno, el responsable que están ahí soy yo. Ahora eso te va a llevar, entonces los cristianos que inmaduros pueden pensar, bueno, entonces si es así no hacemos nada. No, es que por eso es que estamos viendo qué hizo Dios por mí. Entonces cuando entiendo y puedo internalizar eso, igual que Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Párate de cabeza. ¿Te complace eso, Señor? Con amor, pero lo hago. Él dice, anda y evangeliza. Estudien los profetas, por ejemplo, Jeremías, Isaías. Te voy a mandar, está hablando la Trinidad, ¿no es cierto? Y esto en este pueblo. ¿Y a quién enviaremos? Como si no supiera que Isaías iba a decir yo. Isaías cree que él sorprendió a Dios y dijo, venme aquí. Y cuando Dios le dice, ya, te voy a enviar, diles esto, pero no te van a escuchar, esto, no se van a volver, son duros de cabeza, esto, y no se van a convertir, pero ándale, igual predícale. Anda igual predica. Pero Señor, ¿para qué me mandáis si me está diciendo que no van a recibir? O sea, no entiendo este gasto de energía, ¿no? Que no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con mi soberanía, mi voluntad. Y así sabemos nosotros. ¿Dios sabe quién se va a convertir? Claro que sí. Dios tiene a sus ovejas esparcidas por todo el mundo y en cada rincón te aseguro que hay una oveja o ovejas, y por eso es que en cada rincón debe haber una luz que nosotros debemos reflejar, porque no se le enciende una luz para esconderla, sino que para ponerla, para eso nos mandó. ¿Ya? Entonces, somos salvos por gracia. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos salvó del infierno, nos salvó del castigo eterno, nos salvó de la condenación, solo por gracia.
sin ningún mérito nuestro. Es algo absolutamente inentendible, pero eso nos lleva a una respuesta. Y esa respuesta tiene que ver, ¿no es cierto?, con reconocer esta condición, reconocer que somos justificados solamente por Dios y que delante de Él no tenemos justificación por nosotros mismos, que merecíamos condenación y que por supuesto somos incapaces de alcanzar esa salvación. Somos incapaces. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Solo reconociendo esto, yo puedo entender la expiación. La expiación, la palabra expiación, al igual que varias palabras en el griego que se usan en la Escritura, son palabras genéricas, por así decirlo, y esta en particular no tiene un origen muy, podríamos decir, muy bueno, porque hablaba justamente de la expiación y también la palabra propiciación que se usa, era la relación que tenían los sacrificios a los ídolos, pero obviamente la toman, ¿no es cierto?, y las aplican a Dios y hoy día tienen casi exclusivamente un uso teológico. Pero en definitiva la palabra expiación significa satisfacer la justicia de Dios. Satisfacer la justicia de Dios. Porque ¿cómo es que ahora Dios nos da eso que no merecemos, nos salva de aquello que sí merecíamos por medio de la expiación? Porque la justicia de Dios no podía ser pasada por alto. Y esa expiación implicó un sacrificio, esa expiación implicó el derramamiento de su ira, no sobre nosotros, sino sobre su Hijo, ¿no es cierto? Esa expiación implicó que efectivamente solo eso, la muerte de Cristo, es el pago justo por la ofensa a Dios. Y entendemos eso a la luz de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos pecaron contra Dios. Por lo tanto, la ofensa a Dios debía ser satisfecha. Y la ofensa a Dios, el único precio que Dios iba a aceptar era el mismo. El mismo. Ya, no hicimos un montoncito con los mejores ángeles, los mejores arcángeles y los mejores seres humanos, ¿cierto? Hagamos un paquetito a ver si compensamos. No, no existe eso. El precio justo de la expiación solamente podía ser cubierta por Dios mismo. Y esa es la razón por la cual la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarna y no solamente vino a morir por nosotros, porque si hubiese venido solamente a morir por nosotros, Jesús podría haberse venido el jueves en la noche, muere el viernes y resucita el domingo y muere por nosotros. No, pero Él tenía que vivir por nosotros una vida perfecta. La palabra dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca pecó. Aún en su juicio, en su entrega, vemos que no lo pudieron acusar, los fariseos, no lo pudo acusar Pilato, no lo pudo acusar Herodes. Aún el centurión en la cruz dice, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Era un justo. ¿Ya? Y esa vida perfecta entonces satisfizo el precio, porque no solamente vivió una vida perfecta, sino que además Él es Dios. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplir. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero una gracia basada en una ley cumplida. Nosotros cumplimos la ley en Cristo. Somos declarados justos delante de Dios por la justificación que es en Cristo Jesús. Pero la ley no ha sido borrada. La ley ha sido cumplida en Cristo. Y ese cumplimiento, ¿no es cierto?, nos ha sido imputado por gracia. Y por eso es que tenemos entrada confiadamente, dice, al trono de la gracia, porque somos justificados por Cristo. Recuerden que la ley fue dada no porque éramos buenos, sino para demostrarnos que somos malos.
Porque el hombre dice no habría sabido que asesinar es malo si no había una ley que dijera no asesinarás, no robarás o no codiciarás. Aun cuando eso estaba escrito en el corazón del ser humano ante la ley mosaica. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, él sabía que hizo lo malo y trató de esconderse, ¿no es cierto? Y lo sabía, pero hasta que no estaba escrito. Como pasa con las leyes humanas, por imperfectas que sean. Se hacen las leyes humanas por causa de que somos malos. Somos malos, ¿no es cierto? Y eso implica ¿qué cosa? Que por eso se hace, no sé, por la ley Emilia, esta ley. ¿Por qué? Porque es la forma de decirnos que no podemos conducir en tal estado, no podemos conducir esto, y cada vez se tienen que hacer más y más leyes o subleyes de esa por causa justamente de que la maldad va diversificándose. Por ejemplo, en nuestra legislación, el otro día estaba escuchando, existen muchos vacíos legales que le llaman, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no se ha actualizado en algunos aspectos de todo lo que es hoy día el cibercrimen. Entonces es un área bastante nueva, entre comillas, y hay que hacer leyes relacionadas con cómo es que la maldad hoy día en el mundo cibernético se hace. ¿Ya? Hay algunos aspectos, sí, en cuanto a la legislación, pero son insuficientes todavía. Entonces, Cristo no borró la ley, sino que la cumplió. En 1 Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, entonces, ¿cómo vivió Jesús? Lo maldecían, no respondía con maldición, ¿no es cierto? Vivió una vida perfecta, cumplió la ley de manera perfecta y más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿ya? Por supuesto, el sacrificio satisfizo la justicia de Dios. Por eso es que Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, iluminado en ese momento por el Espíritu Santo, al igual que cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, así también Juan el Bautista, sin duda alguna, cuando ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? He ahí el Cordero de Dios. Usó un título, ¿no es cierto?, absolutamente mesiánico. Entonces, la expiación parte por cubrir y satisfacer la justicia de Dios. Para poder Dios ahora gratuitamente imputarnos todos los beneficios que vamos a ver la semana próxima, primero que nada Él tenía que saldar esa deuda. Y esa deuda no podía ser saldada por nosotros, no puede ser saldada por ningún ser humano, y esa deuda solamente pudo ser saldada por Jesucristo. Y eso es la parte o una de las partes que nosotros proclamamos en el Evangelio. Pero el Evangelio parte con un reconocimiento de la condición en que nos encontramos. Y cuando hay un reconocimiento de la condición que nos encontramos, solamente ahí el resto del mensaje tiene el contexto adecuado. Porque si no hay reconocimiento de esa instancia que es real, ¿no es cierto?, el Evangelio, la buena noticia, no tiene contexto. Bien, vamos a llegar hasta ahí el día de hoy. La próxima semana seguimos con la propiciación, la imputación y terminamos con la redención. ¿Ya? Todos son palabras que se usan, pero que es bueno que las entendamos, de manera tal que cuando hablemos del Evangelio sepamos también de lo que estamos hablando. ¿Ya? En todo el amplio sentido de la palabra. Evaluación personal, porque les vuelvo a insistir, hay una dicotomía y hay una contradicción vital cuando alguien se declara cristiano y su vida está más bien envuelta en raíces de amargura o no hay una diferencia mayor y casi como gato mirando para la carnicería, siempre está mirando el mundo y lo que se está perdiendo en el mundo.
¿ya? Entonces, eso, hermano, es algo que espero yo a través de esto, porque el estudio podría haber sido mucho más corto probablemente sin haber considerado tantos aspectos previos y haber enseñado quizás un par de, entre comillas, técnicas, por llamarlo, y por favor esto entre comillas, porque no encuentro otra palabra, sistemas o formas, de poder compartir el Evangelio, ¿ya? Pero eso no va a tener el sentido y la profundidad si antes esto no llega a producir o a recordarme, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no es cierto?, cómo este evangelio cambió mi vida y cómo este evangelio sigue cambiando mi vida. Cuando el apóstol Pablo dice, yo no es que lo haya alcanzado, sino que me extiendo hacia adelante, sigo trabajando, sigo esforzándome por amor a Cristo. Entonces es una vida de pasión, de entrega, con todos los elementos de una vida tan plena desde todo punto de vista del apóstol Pablo, pero también una vida sumamente difícil si lo miramos en términos humanos. Entonces, todo eso es parte del proceso del evangelio, porque cuando voy a enfrentar a un inconverso no le voy a entregar solamente una información, ¿ya? No le entrego solamente una información, sino que le estoy traspasando algo más, que es en definitiva cuando los fariseos toman prisionero a los apóstoles y entonces después de haberlos cacheteado o castigado. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y ustedes recuerden que estamos viendo ya hace un par de semanas este estudio acerca del evangelio y el evangelismo. ¿Ya? El evangelio y el evangelismo, que es fundamental para nosotros como iglesia tomarlo, ¿no es cierto? Y por supuesto, como lo dijimos desde un principio, no solamente conocerlo, sino que incorporarlo de tal manera que sea algo propio de nuestra, si pudiéramos decir, nuestra cultura como cristiano, como iglesia. El conocer bien la semilla que es el Evangelio y, por supuesto, una vez conociendo bien el Evangelio, cómo compartir ese Evangelio. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que el tema del Evangelio propiamente tal, el mensaje, ha sufrido distorsiones en el tiempo y mucho de lo que hoy día se habla o se dice que es el Evangelio no es el Evangelio. Entonces, es interesante e importante eso porque esto es algo que teóricamente debiera ser como muy conocido y muy normal entre nosotros los cristianos, pero resulta que no es así, vemos que efectivamente hay una distorsión en el mensaje y si hay una distorsión en el mensaje, obviamente se distorsiona el resultado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Recuerden que cuando estamos hablando de evangelio y evangelismo, estamos hablando también de que no podemos dejar de considerar estas tres verdades que debemos recordarlas siempre. Dios es soberano, los cristianos somos llamados a predicar el evangelio al mundo como la principal misión que tenemos como iglesia, y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable son dos verdades que la Escritura nos entrega, nos dice, ¿no es cierto? Hay amplísima cantidad de textos relacionados con ambas verdades, y ambas verdades de alguna manera resultan un tanto difíciles, por no decir muy difíciles de conciliar desde el punto de vista humano, pero son dos verdades bíblicas. Sin embargo, el foco nuestro no es ni siquiera el cuestionar la soberanía de Dios, ni tampoco minimizar la responsabilidad del hombre, sino que la misión nuestra es enfocarnos en esto. Todo lo que en una iglesia ocurre y transcurre, la formación, la preparación, Efesios dice, ¿no es cierto?, que somos preparados y Dios da dones a hermanos en la iglesia para formar, para preparar,
para, dice, la obra del ministerio. Eso significa entonces que hay un ministerio y la misión principal y quizás la única misión que como iglesia tenemos nosotros es el evangelio y evangelizar. ¿Ya? Bueno, y recordar que el evangelio es un mensaje de un hecho que ya Jesús, de algo que Dios ya hizo. Dios ya hizo eso, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros estamos hablando sobre un hecho concreto, un hecho que está comprobado, un hecho histórico del cual podemos nosotros dar absoluta certeza. Ese mensaje hay que explicarlo, ese mensaje tiene una clara advertencia y ese mensaje tiene un llamado, y ese llamado es al arrepentimiento. ¿Ya? Cada uno de esos aspectos los hemos ido desglosando y cuando lleguemos ya un poco a hablar, entre comillas, de la mecánica del evangelismo como acción, vamos a ver que estos aspectos son fundamentales a la hora de considerar cuál es, entre comillas, el parlamento en la comunicación de este mensaje, porque el evangelio es un mensaje y el evangelismo es entregar ese mensaje. Recuerden eso, o sea, cuando hablamos del testimonio, hablamos de una serie de cosas alrededor del evangelio, son cosas alrededor del evangelio. Si yo no he comunicado el mensaje del evangelio, no he hecho evangelismo. ¿Ya? Invitar a una persona a la iglesia no es hacer evangelismo. Es importante, es muy bueno, claro que sí, pero evangelismo dice relación con el mensaje. Si no se ha entregado el mensaje, no se ha hecho evangelismo, ¿ya? Porque el mensaje tiene una advertencia. La invitación a la iglesia puede rechazarse o aceptarse en otra oportunidad y bueno, eso no trae consecuencias eternas, pero rechazar el mensaje sí trae consecuencias eternas, ¿no es cierto? Así como recibirlo, ¿ya? Bueno, también lo vimos eso. Y algo que revisamos la semana pasada, básicamente o principalmente, relacionado con estas preguntas de carácter reflexivo. Probablemente no están redactadas quizás con todo lo que es el sentir que traté por lo menos de plasmar acá, pero el acto de evangelizar o la acción de evangelizar necesitamos nosotros verla muchísimo, infinitamente más allá que el hecho de entregar una información. El mensaje es información. Y ya acabo de decir que si no hay esa información, no se ha dado el mensaje del evangelio, entonces no he evangelizado. Sin embargo, no es solo entregar una información. El evangelio es algo que ha transformado mi vida, es algo que sigue transformando mi vida, es un hito en la historia de mi vida. Hay un antes y un después de mi conversión. Hay un antes y un después en reconocer que soy un hijo de Dios. Hay un antes y un después en la historia de mi vida, así como la historia de la vida de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y eso es algo que tiene que estar y ser parte de nuestro ser. Es la esencia de lo que somos. Una de las cosas que el cristiano debiera hacer, por eso dice, gozaos en el Señor siempre, ¿no es cierto? Les repito, gozaos. Y es una exclamación del apóstol Pablo, porque debe ser esto parte también. Y gozarse no significa andar con una sonrisa todo el tiempo, aunque quiera Dios la mayoría del tiempo sí, ¿no es cierto? Tenemos nosotros los cristianos, somos los únicos seres sobre esta tierra que tienen verdaderas razones por las cuales sonreír. Verdaderas razones por las cuales sonreír, verdaderas razones por las cuales tener alegría. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de plasmar a través de estas preguntas que son de carácter general, pero de una